Bienvenidos a otro episodio de Proof of Value. Mexi, bienvenido. Gracias, Diego, bienvenido, gracias. Esta ocasión nos acompaña Constantino Mora, quien es founder y CEO de Crypto4. Constantino, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto. Perfecto, gracias, Constantino. Rápido, aquí el espacio nos lo presta Holiday Inn de Grupo Millennium y las esculturas que tenemos acá atrás son de Daniel Serna, de su colección Monos, a la venta en la red de Solana. Pues bueno, Constantino tiene una amplia trayectoria ya trabajando en tecnología. Él fundó su propia empresa que da soluciones y servicios de consultoría a empresas que quieren pasar de una empresa tradicional a una empresa blockchain. Cuéntanos un poco, Constantino, cómo empezaste en esta trayectoria. Cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, yo soy ingeniero en software, entonces desde hace años ya tenía algunas bases de lo que era la criptografía, lo que eran las redes, cómo hacer sistemas distribuidos y paralelos. Entonces cuando conozco Bitcoin, pues fue como la mezcla de todos esos conceptos separados y me quedé enamorado de lo que son las criptomonedas. Al principio más por un tema de especulación, pero poco a poco, mientras fui investigando más de la tecnología, fui entendiendo realmente cuál era la innovación por detrás, cuáles eran esos cambios de paradigma que iban a revolucionar la industria. Y desde entonces decidí enfocarme completamente en eso, porque cuando yo salgo de la carrera, pues era un generalista. No sabía muy bien sobre qué área elegir para especializarme. Y cuando conozco Bitcoin y blockchain, pues prácticamente me cae como anillo al dedo porque era todo lo que a mí me gustaba. Y también pues tuve experiencia trabajando para consultoras aquí en Monterrey, atendiendo clientes en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos o un poco de Canadá. Y, y cuando empiezo a tener esa experiencia un poco más global, pues también me expande la mente el trabajar con otras culturas, con equipos multidisciplinarios, con equipos alrededor del mundo, en la India, en Filipinas. Y eso también pues enriqueció mucho mi experiencia para aprender sobre qué temas de innovación se estaban viendo con clientes a nivel global. Y ya cuando inicia el último Bull Run en el 2020, pues ya como que el mercado empezó a demandar más innovación de una manera muy acelerada. Todas las empresas de tecnología empezaron a crecer mucho. Y ya en el 2021 pues tomó la decisión de fundar Crypto4 y dedicarme al 100% en desarrollo e innovación en temas de blockchain. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Bitcoin? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿A través de alguna comunidad, algún video? ¿Cuál fue tu momento como del rabbit hole que le llaman? Pues todo empieza en el diciembre del 2016 y empecé a conocer más del tema gracias a la comunidad Bitcoin Monterrey, de hecho con Manuel Flores, que le mando un saludo. Saludos a Manuel. Y en ese entonces también tenían una colaboración con Bitso, de que estaban regalando los bitcoins navideños, que le decían. Y eran unas tarjetas de regalo que te daban 50 pesos o 100 pesos en bitcoin. O sea, obviamente iba a ser el equivalente en satoshis. Y hacían dinámicas, hacían preguntas. Entonces participé en una de esas dinámicas. Me dieron un cupón de 50 pesos, lo cambié en la plataforma de Bitso y ese fue como mi primera compra en tener satoshis. Y eso ocurrió en diciembre del 2016. Luego ya en marzo, febrero, empiezo a seguir más la comunidad, me empiezo a involucrar más. También en ese entonces lanzan una convocatoria donde buscaban voluntarios para la comunidad, para hacer eventos, hacer meetups. Entonces creo yo que tuve suerte de tener un acercamiento positivo, porque en ese entonces también había muchas estafas, había muchas pseudo comunidades que en realidad eran clubs de inversión con coaching y algunas otras cosas raras que realmente no tenían nada que ver con la tecnología con cripto, pero se apalancaban de esos temas por la tendencia. Entonces creo yo que tuve suerte de que mi primer acercamiento no fuera así, porque si no lo pude haber satanizado, ¿verdad? Que te dé una mala impresión de esa manera. Y también con la gente que estaba en esa comunidad eran personas técnicas, eran personas que sabían de programación, que sabían de redes o sabían de seguridad en general. Entonces eso también me ayudó a nutrirme de cómo
entender más esta tecnología, pero a un nivel técnico, sobre cómo funcionaba el código, los algoritmos de consenso, cómo montar un nodo de minería, etcétera. Y eso fue el inicio del Rabbit Hole. También en ese entonces teníamos una librería de una colección de varios libros, principalmente los de Andreas Antonopoulos, de Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum, entre algunos otros, el patrón Bitcoin, también los clásicos. Y eso fue como que el inicio de entrar al rabbit hole, de cada vez empezar a aprender más y darme cuenta que no sabía nada o lo que creía entender realmente no lo había entendido bien. Y en ese entonces pues yo trabajaba como desarrollador, pero todavía no daba ese brinco de empezar a desarrollar en Web3 porque se necesita mucho estudio para poder hacer algo práctico donde realmente entiendes lo que estás haciendo. Y en ese entonces había menos herramientas, no había tantos cursos, no había tantos videotutoriales, la información no estaba tan clara también porque pues son productos que están en desarrollo, entonces no había tanta documentación como ahora la tenemos. Y eso pues también fue algo muy nutritivo de ir viendo cómo evolucionaban los proyectos hasta que eventualmente fui adoptando la Web3 como parte de mi trabajo y mientras lo llevaba como un side project, lo convertí en un proyecto de tiempo completo. ¿Qué tan importante crees que fue la comunidad que encontraste ese momento, esos enlaces, esas pláticas, el poder rebotar ideas con alguien, reunirse, etcétera? Yo creo que es crucial porque es difícil aprender algo donde tú tienes que buscarlo, pero es difícil buscar lo que no sabes. Entonces, cuando uno participa en una comunidad, uno puede aprender sobre las lecciones aprendidas de otras personas para no cometer los mismos errores o para tener una guía sobre cuál es ese caminito para llegar a un objetivo, ya sea que te interese desarrollo de contratos o que te interese el trading o que te interese la minería. El poder compartir anécdotas o material con otros miembros de la comunidad te ayuda a acelerar el conocimiento, el aprendizaje. Y también, como dicen, cuando tú estudias algo pero lo enseñas, aprendes dos veces. Entonces, también como parte de las dinámicas en las comunidades y hacer meetups es de hacer charlas. Y en esas charlas es de una manera informal dar una clase sobre algo que aprendiste o de algún tema que te llamó la atención. Y mientras la comunidad participa haciendo preguntas, pues eso también ayuda para que uno mismo autorreflexione o también aprenda sobre esas preguntas. En su momento, cuando participaba en los primeros meetups, hacían preguntas que a lo mejor uno daba por sentado de que eran básicas, pero que son cruciales para entender algo sobre dónde está el código de Bitcoin o cómo yo corro mi propio nodo de Bitcoin, que a lo mejor ya lo damos por sentado, pero ese primer paso de dónde encuentro el código, cómo lo descargo, cómo lo ejecuto, es crucial para que alguien dé ese salto y pueda adentrarse más en él. Y es importante reforzarlo. Fíjate, qué interesante lo de la comunidad. Irving Tello también nos había comentado que él entró al mundo de cripto también a través de la comunidad de Bitcoin Monterrey. Entonces, qué importante las comunidades para poder hacer el onboarding de muchas personas que no están muy familiarizadas en el tema. Hoy vi no me acuerdo si fui hoy o ayer, que vi un tweet donde una tuitera ponía cuál es la palabra que creen que está como muy como satanizada en el mundo de cripto, y mucha gente puso comunidad, o sea, mucha gente puso esa palabra o sea, de hecho ella misma contestó a varias personas que lo pusieron que, o sea, que es muy importante, pero ella cree que que algunas comunidades como que han sido contraproducentes, como que igual y no sé si son las comunidades a través de scams o algo. ¿Has tenido una experiencia parecida con alguna comunidad, no necesariamente de aquí de Monterrey, que esté en alguna otra parte, que haya, que sus intenciones no han sido tan buenas? Afortunadamente no. Y también gracias a haber entrado a estas comunidades cuando estaban surgiendo, me dio esa visibilidad de quiénes eran los malos actores en el ecosistema. Y sí tienen mucha razón de que la palabra comunidad se ha malversado y fue algo que nos tocó ver también como en el 2017, 2018.
En el 2017 fue un gran bull run y, y vimos como muchas páginas de Facebook que antes decían club se cambiaron el nombre a comunidad. Sí, sí. Y estaban enfocadas al trading, estaban enfocadas a hacer esquemas piramidales, esquemas Ponzi, y empezaron a utilizar el tema de la comunidad para atraer a la gente. Entonces también era difícil identificar a cuáles eran las comunidades legítimas de las no legítimas, sobre todo si eras nuevo en el ecosistema. Pero si ya habías entrado a una buena comunidad, allí mismo se reportan esos casos de que tal comunidad está haciendo un esquema Ponzi o está estafando gente o está vendiendo cursos de coaching, no sé. Tú que tienes un background técnico como ingeniero, ¿cómo fue el proceso de darte cuenta de temas económicos, temas financieros, de cómo funciona el dinero, las tasas de interés, bancos centrales, ¿no? O sea, porque al menos yo en mi experiencia no conocía del tema y hasta que conocí Bitcoin fue cuando me dieron ganas de aprender y de entender Sí. un poquito cómo funciona todo eso. Sí, es difícil. Y en mi caso, cuando digo que me cayó como anillo al dedo el tema de las criptomonedas, es porque yo desde niño ya me hacía esas preguntas de qué era el patrón oro, por qué se perdió el patrón oro, quién decide cuánto vale el dinero. Y esas preguntas me las hacía cuando estaba en la secundaria, o sea, tenía como 11 12 años, pero nadie en mi círculo cercano me podía contestar esas preguntas. Y a veces lo buscaba en internet, pero no entendía bien. Y incluso cuando estaba en la prepa y ya tenía que elegir una carrera, yo me estaba debatiendo entre estudiar administración de empresas, economía, finanzas o ingeniería en software. Porque todos esos temas me gustaban. Entonces pensé primero en estudiar ingeniería en software, pero luego en paralelo estudiar estos temas que también me gustaban, que eran las finanzas, las inversiones, la economía y la administración en general, pero se me hacía más fácil aprender rigurosamente las hard skills y luego por mi cuenta las soft skills. Se me hacía más fácil de la ingeniería brincar a temas financieros y económicos que al revés, que de ser un financiero o de un economista brincar a la ingeniería. Oye, pues sí te cayó como anillo al dedo. Ya es que dicen que Bitcoin es todo lo que no sabes de programación y todo lo que no sabes de economía juntos. Entonces sí te quedó exactamente como anillo al dedo. Sí, sí, claro. Y también pues en los últimos 5 años pues he tomado varios cursos de Coursera, de EDX, algunos otros diplomados que he tomado por mi cuenta para aprender sobre finanzas y economía en general, más los libros que he leído, pero el tener este background técnico sobre criptografía, desarrollo en general, es lo que me hace entender cómo funcionan las entrañas del sistema y ya por mi cuenta pues todo lo demás sobre tokenomics, cómo hacer las valuaciones, etcétera. Tú tienes un curso, estaba revisando tu perfil, tienes un curso en... En Crena. Ok. ¿Cuántos bueno, vi por ahí que tienes ya más de 1000 alumnos. Cuéntame cómo fue ese proceso de crear el curso y promocionarlo. ¿Qué valor agregas en ese curso? Sí. Bueno, principalmente es un curso introductorio a blockchain. Está enfocado para personas técnicas porque sí enseño cómo crear un smart contract, cómo hacer una tienda de NFTs y ahí involucra un poco de código con JavaScript, HTML, un poco de Solidity. Y en general pues veo los temas de qué es blockchain, qué es un algoritmo de consenso, para que alguien que quiera entrar al tema de Web3 pues pueda tener bien las bases de cuáles son los conceptos mínimos que tienes que tener para entrar a este ecosistema y poder desarrollar algo. Entonces el objetivo es que de tener conocimientos técnicos mínimos en JavaScript o con HTML web en general, puedas aprender lo básico y salir con una tienda de NFTs, que puedas hacer tu primer minting de un NFT y tu primer contrato. El proceso de crearlo fue más que nada con la ayuda de Creana. Yo nada más puse el material, la guía, cómo iba a ser la evolución. Ellos me estuvieron ayudando en ese tema también porque es mi primer curso. Yo no tenía experiencia creando cursos, realmente no me dedico a eso y yo se los dije, pero algo que me dijeron es que
no buscamos a profesores tradicionales, buscamos a gente del ecosistema que realmente esté ejecutando, que sean practitioners y queremos que tengan ese perfil, que realmente puedan transmitir esa experiencia porque lo están viviendo y lo están ejecutando. Entonces, sí tenía algunas dudas por esa inseguridad, que bueno, realmente es el primer curso, no tengo práctica en hablar ante la cámara, pero pues dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a probar. Y grabé ese curso en tiempo récord. O sea, creé el material como en 2 semanas o 2 semanas y media. Pero también era porque ya tenía experiencia en la consultoría, entonces tenía como que pedacitos de materiales educativos diversificados porque cuando daba consultoría, una parte también era de enseñar, de enseñarle al cliente los conceptos básicos y luego ya hacer una propuesta de una arquitectura tecnológica. Y a veces cuando participábamos en concursos con otras empresas, también teníamos que hacer una defensa técnica de esa arquitectura y eso conllevaba enseñar algunos conceptos. A veces los clientes no entendían bien un concepto y se estaban imaginando otra cosa de que, con blockchain voy a tener mi información más segura. Y pues bueno, ahí teníamos que enseñar, no, no precisamente. La criptografía se utiliza más que nada para las llaves, pero no es de que por el simple hecho de poner tu información en blockchain ya va a estar más segura y cifrada. Entonces, todo ese material que ya había desarrollado en los últimos 2, 3 años, pues lo conglomero, lo pongo de una manera que haga sentido para que sirva como un tema introductorio y lo grabé en un par de días junto con la ayuda de Creana y ellos ya se encargaron del resto de la distribución, de la promoción y sí he estado viendo algunos reportes de cómo va creciendo, pero fue la primera experiencia, entonces ahí una disculpa si no cumple las expectativas con otros, pero sigo aprendiendo. No, pues estás construyendo un público, que es lo que ahora hablamos mucho de ese concepto y de hecho tuvimos un capítulo sobre eso pues es exactamente lo que estás haciendo y yo creo que eso te va a ayudar mucho para mejorar mucho más rápido a que si no lo hicieras así. Me gustaría pasar específicamente ya a Cryptofor. Si no me equivoco, tú empezaste Cryptofor en el 2022, el año pasado, en el bear market. ¿Cómo decides hacerlos? Es un momento complicado para empezar un negocio nuevo y más en ese ecosistema. ¿Qué te hace empezar la empresa en ese momento y en ese ecosistema? Porque digo, tú podrías haberlo hecho en alguna otra industria, sabes de consultoría, o sea, ¿por qué es blockchain y por qué en ese momento? Bueno, la empresa fue constituida en mayo del 2022, pero realmente empieza mucho antes, porque en el momento en el que yo decido dejar mi trabajo, empiezo a recibir solicitudes de proyectos, empiezo a tener clientes y constituir Cryptofor fue la formalización de todo ese trabajo que ya tenía en progreso. Entonces, a pesar de que inicia el bear market justo en abril o mayo cuando es constituida, pues realmente eso no me impacta en el corto plazo porque yo ya tenía proyectos en paralelo, ya tenía clientes, ya estaba teniendo un flujo de efectivo y necesitaba formalizar algunas cuestiones para poder crecer. Y luego empiezo a ver un impacto con el bear market, sobre todo en la percepción de inversionistas o en la percepción de iniciar nuevos proyectos, que a lo mejor de la alta demanda que tenía en los primeros meses del 2022, pues ya los clientes a finales del 2022 pues preferían esperarse de que bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado, vamos a ver cómo viene el 2023, etcétera. Pero yo creo que el bear market es una muy buena oportunidad porque no es el primero que ocurre. Y yo creo que ahorita es el momento adecuado para construir y estar preparados para el siguiente bull run. ¿Qué servicios ofrece la compañía y cómo estás manejándolo? ¿Eres tú solo? ¿Tienes un equipo de trabajo? Bueno, la empecé yo solo. El equipo de trabajo ha estado variando porque principalmente trabajo con freelancers. Entonces, va a depender mucho del proyecto, como cualquier proyecto de consultoría. Depende mucho del tamaño de la oportunidad para crear un equipo específico para ese proyecto.
Y ahorita lo que estoy haciendo es más un tema de research and development, de hacer investigación y desarrollo. La cuestión de consultoría en general sí la he pausado un poco porque para escalar se necesita más gente. Y también no es fácil encontrar el talento, no es fácil reclutar ese talento. Y una vez que se forman los equipos van a tener una capacidad de tiempo que puedan dedicar al proyecto. Entonces, no puede escalar de la misma manera que escalaría un producto para una startup. Entonces, principalmente estoy manejando más el tema de laboratorio, de hacer investigación y desarrollo de cosas que a mí me interesan, principalmente DeFi, de garantías, de el collateral management, utilizar los NFTs como una garantía o como un depósito. Estuve explorando también el tema de las hipotecas, el tema de tokenización en real estate, en bienes raíces. Entonces, todos esos dan pie a poder crear prototipos y experimentos donde generen las bases para crear un producto. Y eso es lo que a mí me interesa, desarrollar productos que puedan escalar. Pero en paralelo estaba viendo el tema de la consultoría porque el flujo de efectivo es muy rápido. O sea, si tú creas un producto, dependerías mucho del éxito de ese producto para tener beneficios económicos. En cambio, con la consultoría, el tercerizar el desarrollo lo hace muy práctico en que se genere un flujo de efectivo y eso se puede invertir en la investigación y desarrollo para que crezca de una manera orgánica. Y al principio no quería buscar inversión, no quería diluirme tanto, entonces ese fue el modelo que me sirvió para arrancar. Y ahorita que el proyecto ya está más evolucionado, ya estoy trabajando con unos socios que sí están inyectando capital y eso me permite el no dedicarle tanto tiempo a la consultoría porque a final de cuentas podría distraer del desarrollo de productos y la escalabilidad no es en la misma magnitud. Entonces ahora ya estoy más enfocado en desarrollo de producto y también en invertir en este research and development que aunque no se vean los beneficios a corto plazo, toda esa investigación y todos esos aprendizajes es lo que eventualmente te permite desarrollar un prototipo en cuestión de días. ¿Hay algún proyecto en los que estuviste haciendo research and development de tokenización de inmuebles o de hipotecas que te ha gustado mucho, que creas que hayas aprendido bastante, que valga la pena platicar? Pues el principal fue Crypto for Mortgage, es Crypto for Hipotecas en español. Y, y ahí estuvimos explorando mucho el tema de utilizar los NFTs como una garantía, en el que ese NFT te represente un título o te represente una participación y tú lo deposites como garantía a cambio de un préstamo. Y en caso de que no cumplas con los pagos, entonces pierdes ese NFT y ese NFT a los acreedores pues les da el derecho de alguna propiedad. ¿Eso se está haciendo ya? ¿Hay alguna empresa que lo esté haciendo a nivel mundial o todavía no? ¿O tiene que ver mucho con la regulación de cada país o cómo está Exacto. el esquema? Sí, tiene que ver mucho con la regulación. De hecho, allí aprendimos mucho porque nos dimos cuenta que teníamos que hacer muchas alianzas. Porque si queríamos ver el tema de hipotecas, necesitas muchas licencias, necesitas permisos, necesitas cumplir con un escrutinio muy, muy riguroso dependiendo de la regulación de cada país. Entonces, nosotros no queríamos hacer una empresa de hipotecas, nosotros nada más queríamos hacer la plataforma y al momento de estar explorando todo eso, también fuimos aprendiendo sobre qué era lo que se necesitaba y a veces no es que la regulación no te permita utilizar una tecnología, es simplemente que la regulación es y tú tienes que cambiar la tecnología para que se adapte a esa regulación. Entonces ya cuando empiezas a cambiar la tecnología de que, sí puedes crear tokens, pero si tienes estas propiedades puede ser un security, o si tienes estas otras propiedades puede ser un utility. O para poder ofrecer esta fungibilidad o esta liquidez, vas a necesitar XY permiso, entonces tienes que quitarle la fungibilidad o tienes que quitarle liquidez al token o tienes que restringir que alguien pueda transferir algo porque tiene que pasar por un proceso XYZ. Entonces, de alguna manera se termina como que adaptando, forzando que la tecnología o sus propiedades vayan cumpliendo con la regulación,
pero al mismo tiempo quitarle esos atributos hace que ya no tenga las funciones atractivas de utilizar blockchain. Entonces eso también fue parte de los aprendizajes y también al momento de estar buscando las alianzas, allí fue donde ya vimos el impacto del bear market, de que, ok, esta es una gran idea, pero se viene una recesión, el mercado está cayendo, ya no hay tanta emoción por el bull run, también se está satanizando la palabra NFT. Entonces todas esas cuestiones que empezaron con el bear market también hizo que algunos inversionistas o algunos empresarios fueran más cautelosos, de que bueno, vamos a esperar, pero sí creo que es una buena idea, solo que ahorita no. Sí, nosotros, bueno, yo en lo personal he estado platicando con mucha gente que quería entrar y se nota claramente cómo en esta época donde la situación no está tan con tan buenas noticias, ¿no? Sí se aleja a muchas personas y al rato me he dado cuenta, al menos en 2, 3 casos, empiezan a regresar poco a poco cuando viene otra vez que se calman las noticias difíciles y empieza otra vez el desarrollo y el ruido y a lo mejor está hype y le dan ganas de regresar. ¿Qué tanto lo has notado tú en los proyectos que tú desarrollas? Ya comentaste colaboraciones en ese sentido, pero de amistades o en las conferencias, en los meetups, ¿qué tanto lo notas? Bueno, realmente en los meetups o en las comunidades donde yo participo, siempre somos los mismos. Entonces yo creo que el impacto ha sido en que los que ya estábamos antes del bull run, seguimos en el bull run, más algunos que sí creyeron en la tecnología y le están apostando a largo plazo. Pero yo creo que se está notando más en el crecimiento. Tal vez el crecimiento de estos eventos o de comunidades no está creciendo al ritmo al que solía crecer. Y sí hay algunas bajas donde hay personas que realmente satanizan el tema y se alejan, pero yo creo que son menos. Yo creo que el impacto, o al menos por el momento, es que ya no se está creciendo a la velocidad a la que se estaba creciendo en el 2020 y 2021. En el tema, por ejemplo, de las tokenización de las hipotecas a través de los NFTs más bien, ¿qué tan lejos estamos de tener un sistema así en el que ya lo podemos usar aquí en México? O sea, no sé si tenga que ver mucho la ley que está ahorita, si hay una infraestructura tecnológica, o sea, ¿qué tan lejos estamos y si crees que vamos a llegar ahí pronto o si de plano no vamos a llegar? Yo creo que estamos lejos, porque los mayores avances en la regulación que son más amigables con el tema de DLT, de Distributed Ledger Technology, no únicamente cripto o blockchain, sino el concepto de tecnología de libro distribuido, se está avanzando más en Europa y no todos los países de Europa están aceptando esas nuevas reglas de regulación de DLT. Y también, pues algo que hemos visto en el país desde hace décadas es que somos followers. Entonces, primero se implementan en algunos G grupos, de que G7, G20, etcétera, y poco a poco México va adoptando esas prácticas. Lo vemos con las normas internacionales financieras y algunas otras cuestiones que de alguna u otra manera la globalización va empujando a que te tengas que adaptar para que puedas hablar el mismo idioma o para que puedas hacer negocios de una manera más efectiva, eficiente, etcétera. Entonces yo creo que primero los países desarrollados van a tener un avance en esa cuestión para que ejerzan la presión suficiente y otros países como México pues terminen siendo followers de eso. Porque sí lo veo un poco difícil, sobre todo con la mentalidad de la política en general que tenemos, desde que, bueno, vamos a ser un poco más cautelosos, no vamos a innovar tanto, y eso pues también nos deja a la expectativa de qué va a ocurrir a nivel global. Ayer salió, bueno, no sé ayer o antier salió un reporte, bueno, que fue en la semana, del nivel de inglés de los países latinoamericanos. México es el segundo peor país de Latinoamérica y del Caribe, solo superado por Haití. No sé qué tanto crees, igual y también, qué tanto crees tú que afecte eso siendo
una tecnología que es completamente en inglés, o sea, es poco lo que hay en español. ¿Qué tanto creen que afecta el inglés en para la adopción de estas tecnologías? Pues el inglés definitivamente es muy importante y no únicamente para el tema de blockchain o de criptomonedas, sino para el tema de tecnología en general. Cualquier lenguaje de programación, cualquier libro sobre tecnología va a estar mejor documentado en inglés que en español, o en español se va a tardar. Entonces, no tenía esas cifras, no sabía esos datos, pero sí es una herramienta muy útil porque para poder colaborar a nivel global e interactuar con los core developers, con las personas que están liderando el ecosistema a nivel global, no importa de dónde sean, se comunican en inglés. Y, y el tener esa barrera al idioma de alguna manera limita al contenido que vas a tener en español, pero en español vas a estar limitado por el número de artículos, por el número de libros o por el número de internautas que estén hablando ese idioma, porque incluso en las comunidades globales a veces no sé quién es un latino hasta que ya nos conocemos, de que, también hablas español, pero es porque ya llevábamos mucho tiempo interactuando con una comunidad global y estamos hablando en inglés, y no es hasta que nos vemos en algún evento o hasta que ves la foto de perfil de alguien donde ya te das una idea de que, también eres latino. Sí, el reportaje decía que entre más cerca a Estados Unidos, peor el inglés de los países que de Bueno, no estoy muy Latinoamérica. seguro de eso, porque por ejemplo Monterrey está muy cerca de Estados Unidos y la mayoría de mis ex compañeros de la universidad hablan bien inglés. Era más O como al del menos país en general. o al menos lo tienen de una manera proficient, de que pueden usarlo para el trabajo aunque no lo hablen del día a día. Sí, quién sabe por qué será, pero de hecho sí, Argentina era el mejor, era el país con mejor nivel de inglés. O sea, no sé por qué México estando, es el país que está más cerca es el que peor, quitando Haití, el que peor inglés tiene. Sí, no, definitivamente el inglés para cualquier libro técnico, para cualquier contenido en YouTube de creador de contenido, de información de los mismos proyectos, pues sí es básico. Pero sí, como dices, o sea, los países pero los estados del norte tienen muy buen nivel de inglés. O sea, yo creo que ahí la razón que dicen de que, o que hay una correlación con la cercanía, pues si hacemos un min y vemos los estados del norte, pues no, tenemos muy buen nivel de inglés. ¿Quién sabe qué se deberá? Que pues el resto del país no haya muy buen nivel. A lo mejor es por la cantidad de habitantes, Sí, porque sí. también pues, México es un gran país y probablemente aquí pues, no tenemos la suficiente cantidad de habitantes como para que haga un peso en la Sí, estadística sí, sí. media, probablemente. No, y yo creo que hay una gran oportunidad, al menos aquí en Monterrey y en las ciudades fronterizas, de empezar a desarrollarla en la tecnología, hacer proyectos, a construir. ¿Cómo has visto tú en México la cuestión de empresas que están haciendo proyectos y clientes que se acercan a entender un poquito mejor? La verdad es que no conozco mucho sobre el mercado mexicano porque la mayoría de la experiencia que he tenido con Web3 y con Crypto Blockchain en general ha sido con clientes internacionales. Y también para mí es complicado el vender un proyecto en México, una por la adoptación y segundo por los presupuestos. Aquí mi costo de oportunidad es de que o te vendo un proyecto a ti aquí en México con tarifas mexicanas o ese mismo proyecto lo vendo en Estados Unidos pero con tarifas internacionales. Entonces ahí también está esa oportunidad tanto de aprovecharla para el beneficio del país, que ahorita está muy de moda el tema de nearshoring, en el que nos podemos apalancar de estos tratados para hacer negocios con Estados Unidos y Canadá, y también por la alta demanda que está teniendo el mercado de profesionistas y desarrolladores, cada vez más los clientes en Estados Unidos están dispuestos a pagar tarifas muchísimo más altas, que en su momento tal vez aprovechaban el nearshore para tener una mano de obra barata. Ahora, con los beneficios del trabajo remoto y también con las ventajas de hablar de una manera eficiente el idioma para trabajar, eso permite que las tarifas de estos profesionistas pues se eleve 2, 3x,
Entonces también lo vuelve más complicado el desarrollar proyectos en Latinoamérica, porque si un desarrollador que sabe programar, sabe del tema de blockchain y habla inglés, de trabajar para un proyecto en Latinoamérica con tarifas de Latinoamérica o trabajar con un cliente en Estados Unidos con las tarifas internacionales, probablemente un poco más baratas que lo que ganaría alguien estando en Estados Unidos, pero ganando en dólares y gastando en pesos, lo vuelve una oportunidad muy atractiva. Entonces eso también lo vuelve más complicado para el mercado mexicano, el competir con ese tipo de tarifas y reclutar el talento y mantenerlo. ¿De dónde son las empresas con las que estás trabajando? Porque a lo mejor por ahí debimos haber empezado. En México todavía hay poca adopción. Creo que viene algo grande para Latinoamérica. Es un país, una región que se podría beneficiar mucho porque la cantidad de bancarización es muy poca. Pero ¿con quién estás trabajando ahorita? ¿De dónde son los proyectos? Bueno, principalmente de Texas. Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, en Texas. Cuando yo trabajaba en la consultora, viajaba mucho a Estados Unidos, viajaba mucho a Ciudad de México, donde está el corporativo, y eso me dio una visión más de negocios, de empezar a relacionarme, atender eventos, hacer networking, y algo que yo había pensado desde antes, desde que estaba en la universidad, es que yo quería primero trabajar para empresas para hacer contactos, porque vengo desde abajo, no conozco a nadie, en mi círculo no hay empresarios, no tengo una base de la cual apalancarme. Entonces siempre había tenido eso en mente como una estrategia de primero trabajar para relacionarme, conocer gente y poder hacer desarrollo de negocios. Y aprovechando todos esos viajes, pues fue lo que hice. Entonces, dio la casualidad que por nuestra cercanía interactuábamos mucho con Houston, con Austin, San Antonio, y también el trabajar de cara con las personas cuando era 2018, 2019, eso también te ayuda a generar empatía. No es lo mismo cuando estás interactuando con el equipo de desarrollo, pero de manera remota o a veces con diferentes zonas horarias, a cuando ya te ven. O a veces también los clientes te pedían, a veces los clientes decían, ¿sabes qué? Todo el equipo se viene aquí a trabajar una semana y otra semana remota. Entonces también varios compañeros entre nosotros teníamos de esos viajes de una semana de trabajar en las oficinas del cliente en Estados Unidos y luego regresar acá a Monterrey y luego intercalarlo, de una semana viajando, otra no, o a veces era de hacer all hands. Y en esos all hands, pues es como hacer un nido, pero de diferentes equipos, entonces eso te ayudaba a conocer a otros departamentos, a relacionarte con otros equipos. Y las personas que lo saben aprovechar aprenden el cómo crecer dentro de la compañía. Porque si haces los contactos correctos, eso te puede ayudar a que tus propuestas fluyan más fácil. Y si haces propuestas, se ejecutan y tienes éxito, eso también te ayuda en las promociones, en los bonos, etcétera. Entonces yo empecé a utilizar todas las armas, todo lo que podía jugar en el tablero de ajedrez para poder crecer lo más rápido posible. Y eso también me ayudó a generar confianza con esas personas, que a final de cuentas la consultoría es un mundo muy ágil y en movimiento. A veces las personas no están en esos puestos para siempre. A veces se van a otras empresas de consultoría. Tengo compañeros que se movieron a Microsoft, a Google, a Facebook, ahora Meta. Entonces, el hacer esas buenas relaciones te ayuda a que eventualmente tengas contactos en múltiples industrias o en varias compañías, y algunos emprenden sus proyectos. Entonces, ya no es lo mismo buscar a un cliente donde tienes que convencerlo a cuando es un cliente que ya trabajó contigo cuando estaban en otra empresa y ahora los dos están emprendiendo o los dos tienen alguna inquietud, o a veces ya no pasas por una entrevista, a veces ya te conocen, ya te han visto, te tienen confianza, entonces es una contratación directa. Ya es únicamente negociar el precio, pero no negociar el si te acepto o no para este proyecto. Entonces, eso fue lo que me ayudó mucho, y por eso las relaciones que he construido principalmente en Texas. Y también pues con los eventos internacionales, principalmente los summits, cuando se hace el evento de Consensus, de Coindesk. El año pasado fue en Texas, este año también va a ser en Texas, en Austin. Y
y luego también algunos otros summits como el Avalanche Summit que hicieron en Barcelona. Ese fue como que mi primer intento de expandirme también para Europa y hacer contactos allá, pero toma tiempo, no es tan fácil. Cuando empecé con la consultoría, pues bueno, allí ya llevaba esa trayectoria de estar haciendo contactos por casi 5 años. Y cuando se reactivan los eventos presenciales, el atenderlos y el hacer business development o networking a veces no da el retorno de inversión tan rápido. A veces algunos negocios que en alguna determinada fecha puedo hacer es gracias a algo que hice o que atendí hace 3 4 años. Tienes otro proyecto, no sé si es side project o es dentro de Cryptofor, que es Arquiora, no sé si lo estoy mencionando Sí. bien. Cuéntanos un poco más de Arquiora, en qué estatus está, si es algo que estás haciendo a la par con Cryptofor, cómo estás trabajando en Arquiora. Sí, bueno, Arqueoda es una plataforma de NFTs que estamos desarrollando. Eventualmente va a ser un marketplace donde vamos a ayudar a la gente a hacer un unlock del asset value, a desbloquear el valor de sus activos por medio de los NFTs, donde puedas tokenizar activos físicos y puedas sustentar mayor documentación que pueda adjudicarle más valor, como pólizas de seguro, pólizas de mantenimiento, evaluaciones de artículos de joyería, por ejemplo, relojes, diamantes, etcétera. Pero está en desarrollo. Ahorita estamos desarrollando el MVP, ya estamos en conjunto con el programa de Nights and Weekends de Buildspace, estamos apalancándonos de eso para estar lanzando lo que estemos desarrollando y conseguir early adopters también. Esos early adopters que crean en el proyecto, que crean en la tecnología, y en paralelo pues estamos desarrollando las capacidades técnicas. Empezamos primero con un minter de NFTs y luego creamos un desplegador de contratos con el RC721. Luego también creamos un visor de NFTs y cada semana estamos lanzando nuevos features. Es un largo camino, pero en lugar de esperarnos meses a publicar algo, estamos soltando las cosas conforme lo estamos desarrollando. Semana a semana. Sí, y ese es un producto. A diferencia de Cryptofor, con Cryptofor ahorita es más laboratorio, donde hacemos el research and development y algunos proyectos de consultoría, pero estos proyectos de consultoría tienen que ser estratégicos para el desarrollo de producto, porque no estamos buscando tampoco crecer en la parte de consultoría, sino utilizar el servicio de consultoría de tal manera que nos ayude al vender o posicionar los productos, o a veces también los clientes para adoptar o comprar un producto necesitan la consultoría. De que, ok, ya me convenciste, quiero tu producto, pero no tengo el equipo para hacerlo. Entonces ahí es donde estratégicamente conviene vender un proyecto de consultoría de tal manera que crezca la venta de los productos y el posicionamiento en el mercado. ¿Qué crees que sea la clave del éxito para ese tipo de productos en Web3, sea cual sea el que estás desarrollando o algunos otros? Muchos dicen que sea sencillo, que no se den cuenta las personas que están usando la tecnología, que la fricción para entrar sea fácil. No sé, ¿qué opinas tú del tema? Yo creo que no hay una clave del éxito aún. Yo creo que los proyectos que hemos visto que han tenido mucho éxito no es porque sean los mejores, es porque no tenían tanta competencia cuando iniciaron y crecieron de una manera muy rápida. También apoyados con el FOMO, con el Bull Run, con las inyecciones de capital que hicieron los fondos. Todo eso pues ayudó a que crearan equipos enormes que pudieran desarrollar mucho tan rápido, pero también cuando las cosas se ponen difíciles también son los primeros en despedir el talento. Entonces, no creo que haya una fórmula del éxito, pero sí hay mucha oportunidad para mejorar lo que ya hemos visto. Porque a pesar de que ya haya plataformas de NFTs, ya haya marketplaces o que ya haya herramientas para algo que te puedas imaginar, no quiere decir que sea perfecto o que tenga buena usabilidad o que tenga una buena experiencia el usuario. Todavía hay muchas barreras técnicas, hay muchas barreras complicadas para un early adopter, alguien que no tenga estos antecedentes técnicos. Y ahí es donde está la mayor área de oportunidad para innovar, el cómo hacerlo más fácil
porque eventualmente cuando nosotros adoptamos la tecnología, nosotros no estamos pensando en cómo funciona Internet, en cómo funciona el protocolo SMTP para enviar los correos, o cómo funciona el HTTPS para hacer un ping a una página web y descargar algún artículo. Nosotros no estamos preocupados por eso. Y siento que ahorita gran parte de las barreras es porque tienes que entender un poco el protocolo para saber cómo interactuar con tu cartera, que no vayas a perder los fondos, que tengas cuidado con tus llaves. Y allí está un tema peligroso porque entre más fácil se lo pones al usuario, también tienes que centralizar algunas cosas, que es lo que han hecho los exchanges, de que mira, aquí está súper fácil, pero no tienes tus llaves. Entonces, si bien blockchain reduce estos single point of failures, al momento de hacerlo tan fácil, pero centralizándolo, creas un point of failure, un punto de fallo único, pero arriba de toda esta infraestructura. Entonces, por eso creo que no hay como que una clave del éxito, es de que hemos tenido lo que se ha ido pudiendo desarrollar, pero aún así hay mucha oportunidad para seguir evolucionando la experiencia del usuario, la usabilidad, sin descuidar algunas cuestiones técnicas donde también podamos aprender de las lecciones, las lecciones de estos otros actores, tipo lo que pasó con Terra Luna o lo que ha pasado con los exchanges recientemente FTX, de que mira, parecían legítimos, hicieron muchas cosas bien, pero por estas cuestiones que intentaron, no sé, experimentar o innovar, no lo sé, fracasaron estrepitosamente. Entonces, eso también pues, nos ayuda a eventualmente tener un caminito de que, bueno, por aquí sí es o por aquí no es, pero a pesar de esta corta trayectoria que ha tenido la evolución de tecnología, porque es relativamente corta, o sea, con Bitcoin tenemos poco más de 10 años y las otras blockchains tienen entre 5 o 6 años, o sea, realmente no hay tanto camino recorrido y estos protocolos no son productos terminados. Todavía están haciendo muchas propuestas de cambios, se están desarrollando proyectos en paralelo que puedan soportar uno o dos proyectos o que puedan resolver algún tema ya sea en velocidad o en escalabilidad o en seguridad, pero todavía no tenemos esta visión perdón, esta visibilidad de a qué va a llegar a ser. Y eso es lo que me emociona, que todavía no está definido, hay mucha oportunidad de innovar y también ahorita estamos en el momento preciso de construir para eventualmente llegar a tener esas empresas que sean los líderes y las referencias tales como surgieron después de la burbuja del .com. En los 2000 vimos cómo había muchos modelos de negocio novedosos sobre páginas web que estaban prometiendo mucho, pero eventualmente crearon esa burbuja, la burbuja se rompe, pero aquellos que sobrevivieron ahora son los más grandes referentes en tecnología, tipo lo que vimos con Amazon y con otras empresas que lograron surfear esa ola y sobrevivir. ¿No? Y esa palabra es clave, la sobrevivencia, ¿no? Ya seas inversionista o seas empresario, híjole, el mercado tiene una volatilidad enorme y hay que sobrevivir y aprovechar, como tú dices, ¿no? Ahorita que la situación está difícil para seguir construyendo esas aplicaciones que puedan atraer muchísimas personas en el futuro. Yo estoy de acuerdo con que hay mucho por hacer y que los que están desarrollando son los que le van a dar dirección a la tecnología y eso es algo que pues, está muy fregón. Ahorita que mencionaste que en Archiore están trabajando en la tokenización y que mencionaste de la clave de la tecnología, que es que los proyectos son mucho más sencillos, que no sabes que la estás utilizando, ¿crees tú que hay una manera mucho más fácil de tokenizar los documentos, por ejemplo, como decías de las pólizas? ¿Crees que llegamos al punto en el que tú con tu celular escanees un documento y lo tokenices en ese momento? Bueno, es posible. Las cuestiones con la tokenización es cómo das la garantía al usuario de que lo pueda utilizar para un tema legal. Porque cualquiera puede crear un token, cualquiera puede mintear algo, aunque no le pertenezca. Entonces, realmente la complejidad no es la tokenización, sino toda la estructura legal donde tú le vas a ofrecer esa seguridad al usuario de el token que está creando o que está adquiriendo. ¿Te has metido en temas legales para
no sé, por ahí hubo una noticia donde algunos países están ya tratando de regular esta industria y piden retroalimentación de la misma gente, de la industria, de participantes que están construyendo. En México no lo he visto. ¿Te ha tocado a ti experimentar algo así aquí en México como para ayudar a los gobiernos a darle dirección a el tema? No, o sea, sé que hay algunos actores del ecosistema que están de una manera un poco más cercanos al Senado y están haciendo actividades como poner un cajero de Bitcoin o estar haciendo propuestas sobre cómo utilizar esta tecnología, pero yo personalmente no me ha tocado colaborar a ese nivel. Sin embargo, creo que a nivel global de alguna manera se está intentando hacer porque es difícil que los reguladores o las personas que toman las decisiones para que esas cosas ocurran, eh, el no tener este conocimiento de la tecnología o este conocimiento de las necesidades o esta filosofía que hay detrás de la tecnología, del por qué algunas cosas se están haciendo o cuáles son esas propuestas, creo que sí puede ser una limitante. Entonces, debe de haber muchísimo mayor sinergia para que las personas que toman las decisiones sepan cómo tratar esos temas. No únicamente con el tema de blockchain y de criptomonedas, es algo muy similar a lo que vimos con Facebook hace algunos cuantos años, en donde estaban cuestionando algunas cosas que denotaban la falta de conocimiento técnico de cómo funcionaba el Internet o cómo funcionaban las redes sociales. Creo que eso que vimos con Facebook es lo mismo que vamos a ver con los temas de blockchain, criptomonedas, tokens. Entonces allí va a estar el reto de cómo poder hacer esa sinergia para enseñarles a las personas que toman las decisiones a que lo lleven por un buen camino. No, pues creo que aquí en México no se ve muy bueno el panorama con la clase política que tenemos, la verdad. ¿No? Y también creo que hay oportunidad de que las nuevas generaciones, como lo hemos visto en otros países, con gente que ya conoce un poquito de la tecnología, empiece a hacer un poquito más de ruido, a levantar más propuestas. Y creo que también habrá oportunidad para los que estamos ya inmersos para participar. Entonces, pues sí, una invitación ahí a todos los que quieran. En dado caso que nosotros detectemos algo, pues bueno, hay que meternos a apoyar ese tema. Sí, meternos más en eso, yo creo que sí, sí, como dices, o sea, la tecnología se puede desarrollar, pero el problema es que si no hay una ley que la respalde no va a servir de nada, o sea, tenemos que empujar por la parte con nuestros legisladores, hacer más activismo y hablar con ellos para educarlos. Un escenario, imagina que todo lo que podemos hacer o lo que imaginemos hacer en blockchain fuera legal y lo pudiéramos hacer sin problema y ya hubiera una manera de hacerlo. ¿Qué industrias crees que blockchain puede transformar y mejorar con lo que conoces ahorita de la tecnología? Bueno, principalmente la industria financiera. Yo creo que tenemos varias cosas que podrían considerarse dinosaurios y también no ha tenido tanta innovación la industria financiera. Entonces creo que definitivamente va a ser la primera industria en disrumpir, en desbloquear mucha innovación. Y después de esa le siguen algunas otras industrias que son un poco más versátiles, como la cadena de suministro, también el sector salud y, y algunas otras industrias donde indirectamente la podrían usar, aunque no sea la gran innovación o que no sea la gran disrupción en la industria. Creo que eventualmente lo van a terminar consumiendo como una tecnología. Pero si lo vemos en una escala, primero la industria financiera y luego todas aquellas industrias que tengan algo que ver con la cadena de suministro, principalmente por el tema de la trazabilidad, el ver todo el historial desde el origen, cómo fue evolucionando a través de la cadena de suministro, desde que se produce hasta que lo tienes en tu mesa o lo puedes adquirir en la anaquel. Creo que allí hay muchos procesos que se pueden optimizar y algunas otras industrias que son muy prometedoras, como la de los videojuegos, donde varias economías virtuales que ahorita ya se ejecutan
pueden apalancarse de los tokens para sostener esa misma economía virtual en el videojuego. También en el sector salud hay muchos registros que necesitan sellos o necesitan firmas o necesitan alguna certificación, y eso conlleva tiempo, conlleva papeleo, conlleva dinero, conlleva muchas verificaciones, mucho escrutinio para revisar ciertas cosas. Entonces creo que allí también la tecnología de blockchain y los tokens pueden ayudar a hacer esos procesos más eficientes, reducir costos, aumentar la transparencia y también aumentar esta verificación y validación de los datos. No, definitivamente hay mucho por hacer y mucho desarrollo que vamos a estar viendo en los siguientes años que nos va a hacer que nos vuele la cabeza, ¿no? Entonces, seguir desarrollando aquí, seguir estudiando y el tema que mencionas de desarrollo, innovación y estudio de la tecnología se me hace muy interesante porque finalmente si no se hace eso, pues no puedes encontrar ese producto que pueda usar la mayoría de la gente y que se pueda adoptar sin fricciones y sin problemas. Constantino, tú eres de aquí de Monterrey, pero tú migraste a Ciudad de México. ¿Por qué migraste? ¿Ves que la diferencia del ecosistema, no solo de blockchain, pero también de emprendimiento aquí? Hay muchas personas de Estados Unidos, americanos, que se están yendo a Ciudad de México. Pues, principalmente como hay una mayor población, tan solo por eso cuando se generen proyectos o se generen eventos, van a tener un mayor impacto porque tienes una mayor audiencia. Y también es una ciudad más movida en temas de eventos, de comunidad, de, de extranjeros que también están visitando el país. Entonces eso de alguna manera el estar allí te ayuda a estar en una posición de serendipity, de que no estás planeando nada, pero te estás poniendo en una situación para tener suerte. A diferencia de alguna otra ciudad del país donde probablemente no vas a tener acceso a tantos extranjeros o a tanta comunidad que esté desarrollando proyectos con temas afines. En otras ciudades, por un tema poblacional, creo yo. Aquí somos como, ¿qué serán? 5 millones en población y allá son como 25 millones. Entonces, estadísticamente, te puedes encontrar a más gente. Más. Exacto, más gente que pueda tener una idea afín a los proyectos que traes o a cuestiones de negocio. Entonces, creo yo que ese es el mayor atractivo que yo le vi. ¿Crees que eso sea una ventaja o que haya un área de oportunidad para esas ciudades donde a lo mejor no tienen comunidades grandes, donde no hay mucho ruido? ¿Tú crees que haya oportunidad de desarrollo? Por ejemplo, aquí en Monterrey, tú que conoces más esta zona. Yo creo que va a depender mucho de la industria donde las personas se desenvuelvan, pero principalmente en tecnología no importa en qué ciudad estás. Y cuando yo estaba aquí en Monterrey, yo no trabajaba para empresas en Monterrey. Bueno, sí eran las consultoras en Monterrey, pero los clientes, a final de cuentas, estaban en Estados Unidos o en Canadá, o a veces tenían los headquarters en Europa. Realmente nunca me preocupé en que mi locación le importara realmente al cliente. Lo que le importa más que nada es el tema de zona horaria. A veces para coordinar las juntas o también para interactuar con el equipo, en el que cuando los equipos son multidisciplinarios necesitas a veces que los horarios se traslapen. De lo contrario es muy difícil colaborar porque vas a depender mucho de los correos, de la comunicación que tengas sobre los correos, pero mientras los horarios se traslapen, eso te facilita muchas cosas para atender llamadas, responder correos y atender algunas solicitudes muy rápido por la cuestión de zona horaria. Pero fuera de la zona horaria, realmente al cliente no le importaba si estaba en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara o en alguna otra ciudad. O incluso podría estar desde la playa y igual haciendo el mismo trabajo. Pero creo que esas resistencias que se tenían antes de la pandemia, con la pandemia se demostró que cuando realmente quieres trabajar, puedes trabajar de manera remota. Nada más que tienes que confiar en el equipo, tienes que tener un buen equipo de trabajo, que haya buena sinergia, etcétera, para que esa dinámica pueda fluir. Pero una vez que lo construyes y tienes a las personas que saben trabajar de esa manera, realmente no importa desde dónde estás trabajando.
Sin embargo, donde sí importa mucho el interactuar con las personas es en crear comunidad. Cuando atiendes los eventos presenciales, de una manera muy padre se reducen esas barreras de confianza, que a lo mejor por Twitter o por Discord o por Telegram no vas a confiar en alguien tan rápido porque no sabes con quién realmente estás hablando, pero ya cuando lo ves en algún meetup y están tomándose algunas cervezas o comiendo una pizza, allí se crea un sentido más de camaradería y eso ayuda a que las cosas fluyan más rápido, ya sea en temas de negocios o en temas de aprendizaje. No, y es algo que me recomendaron recientemente, el asistir a más eventos, ir a Ciudad de México, que pues ahí como tú mencionas es grande la comunidad, muchos eventos los que se organizan, puedes hacer muchas relaciones y también hay mucho dinero allá de los headquarters de muchas empresas que te pueden ayudar a lograr colaboraciones y proyectos distintos. Claro. Y también el tema de la gentrificación es importante, es un tema delicado, pero creo que podemos darle la vuelta a ese problema de una manera positiva, porque si bien están viniendo muchos extranjeros, esos extranjeros son líderes de fondos, traen VCs por detrás, traen también proyectos de emprendimiento y creo que eso se puede aprovechar. Al final de cuentas es propiedad intelectual que probablemente la estén vendiendo en algún otro lado, pero se está generando desde aquí y el tener acceso a ese tipo de niveles es algo que en el pasado hubiera sido un poco más complicado atenderlo. Por ejemplo, en mi caso, para tener acceso a cierta información o a ciertas personas requeriría un viaje de mí hacia Estados Unidos. Pero si Estados Unidos viene a mí, ahora puedo tener acceso a ese nivel de contactos o a ese nivel de empezar a crear comunidad de una manera más diversa. ¿Traes algún otro proyecto que no hayamos platicado, que quieras comentar, platicar del tema? Yo creo que por ahora Crypto4 y Arkeoda son los dos caballitos de batalla. Le estamos apostando mucho a Arkeoda, se vienen cosas muy grandes y vamos a seguir desarrollando. Entonces si se meten a arkeoda.com ahí van a ver toda la evolución. Y con Crypto4 estamos desarrollando más el tema de investigación para poder invertir en productos. Entonces si ven más productos que salgan y que yo esté liderando, muy probablemente va a ser por esa incubación y todo ese research que estamos haciendo, porque el research no te da un retorno de inversión tan rápido, pero eventualmente es lo que te permite desarrollar prototipos y a lo mejor hiciste varios productos y resulta que el prototipo que creaste en 4 días es el que termina despegando. Entonces por eso es importante. Googleen Crypto4 para que vayan a la página, en Twitter y en LinkedIn, ¿cómo apareces? Como Consta Crypto. Consta Crypto, búsquenlo en sus redes sociales. Gracias, Mexi. Gracias. La pregunta La pregunta para cerrar. obligada. La obligada, ¿cómo estás generando valor? Yo creo que mi principal valor es el poder aportar esas lecciones aprendidas de todo este ecosistema, de cómo yo entré, de estar desarrollando cursos, el estar haciendo publicaciones, el estar atendiendo meetups, el estar compartiendo la información, ayudando a otros no coiners a que sean coiners, etcétera, o a las personas que ya traen este antecedente de desarrollo y quieren dar el salto a Web3. Pues muchas gracias, Constantino, por venir. Gracias, Mexi, de nuevo. Los invitamos a que se suscriban, denle like y pásenos todo el feedback que puedan y nos vemos a la siguiente. Gracias. Gracias. Wanna hear you go.